seguimos con la iglesia desde casa y vamos a ver, ¿sí?, un poquito más avanzar. Seguimos andando con Cristo en este largo día que se describe en la Biblia, que empezamos a verlo en el mes de julio, ¿sí?, cuando Jesús está en una casa y ahí le traen al endemoniado, y seguimos avanzando y ya salimos de la casa y estamos a la orilla del mar de Galilea, con un grupo de personas que lo está escuchando, ¿sí? Comenzamos a escuchar el primer grupo de las parábolas, o el primer gran grupo de parábolas que se enseña. El domingo pasado Mauricio nos trajo la parábola del sembrador. Y ahora vamos a tener, hasta que termine este día, como que es toda una tarde, podríamos pensar, de enseñanza, con varias parábolas. Ya vimos el domingo pasado la importancia de sembrar la palabra, sin importar nuestras ideas preconcebidas. Fue una de las cosas que Mauricio nos trajo que fue muy valiosa. Creo que cuando Mauricio decía esto de el sembrador no se fija en el tipo de terreno, él lanza la semilla. Y a veces nuestros prejuicios nos llevan a querer a veces manejar algunas cosas y decir, a este le abro, a este no le abro, a este no me va a escuchar. Y nos quedó en claro que la palabra hay que agarrar y compartirla, ¿sí?, en todo momento. También conocimos acerca de los distintos tipos de suelos donde podemos sembrar, ¿sí? La parábola del sembrador, el Señor nos narró que estaba el camino, los pedregales, el suelo lleno de hierbas y la buena tierra. Y hoy vamos a acercarnos a otra de las parábolas, que sería la de la buena semilla. En realidad la Biblia tiene por ahí otro nombre, pero a mí me gustó pensando también en este ministerio que todos conocemos de los tracocalendarios que se realizan haciendo devocionales escritos, y pensaba justamente en el impacto que tiene ese ministerio también cuando leía esta porción bíblica, que seguramente las personas que decidieron tomar este desafío de realizar este ministerio de la buena semilla, tuvieron en claro esto que dice esta parábola. Estoy muy seguro, porque lo hacen con la misma prestancia de lo que nos desafía la palabra de Dios hoy a nosotros. Así que por ahí, usando la buena semilla o otra herramienta que Dios ponga en nuestras manos, creo que esta parábola nos va a desafiar. El contexto es, Jesús se encontraba ahora a la orilla del mar de Galilea, como decíamos recién, sentado en una barca y enseñando a una multitud. Cuando termine el día, va a subir a la barca y va a cruzar el mar. Pero mientras tanto, va a pasar este tiempo de enseñanza allí, junto al mar de Galilea. ¿Y cuál es el tema central de esta parábola? La semilla. Así como en la parábola anterior, el tema central podría estar puesto en los distintos tipos de tierra y el resultado que tiene la semilla en esos tipos de tierra, hoy está centrado en la semilla. De por sí, la mirada está en este elemento tan importante. ¿Cómo nos damos cuenta de que está centrado en la semilla? Voy a pedirle a Leti si puede leernos 2 de los 4 versículos que vamos a leer hoy de esta parábola, pues son solamente 4 versículos. Leti, ¿no lees los versículos 26 y 27? Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Bien, gracias, Leti. Acá nos pone en claro, ¿sí?, que hay un hombre que podría ser cualquiera, pero dice que está la semilla, no una semilla. Lo cual marca que el hombre puede ser indefinido, el que siembra puede ser cualquiera, pero la semilla es la protagonista de la parábola, sí está definida. Por eso está este artículo diciendo, es la semilla la que va a cobrar escena. Dios es un ejemplo de la vida natural, una vez más, para describir lo sobrenatural. Y esto lo usa Jesucristo en muchas de sus parábolas, pero también nos desafía a pensar cómo Dios tiene el deseo de comunicar de una forma entendible para nosotros cómo es el mundo espiritual. Siempre me encuentro con un gran desafío cuando leo a Nicodemo, que va a Jesús de noche en el templo, y él intenta entender
algo que es espiritual y Jesús se lo explica de forma natural. Y aún así él estaba contrariado con lo del nuevo nacimiento. Pero muchas veces Jesucristo usa esto, lo usó en la parábola que vimos el otro día, lo vuelve a usar, pero es la parte de su enseñanza. Porque la vida sobrenatural, la vida espiritual, tiene mucho que ver con la vida natural y hay ejemplos que pueden ayudarnos a entenderla. En la parábola del sembrador, ¿sí?, usó un ejemplo así, un ejemplo de la vida natural para explicar una enseñanza espiritual. Jesús nos presenta la tierra donde cae la semilla. Y en la parábola de la buena semilla, Jesús nos va a presentar que la vida que está en la semilla, ¿sí?, y que tiene poder de crecer y de madurar. Dice, la semilla tiene vida en sí. Eso es el centro de la parábola que estamos viendo nosotros. Y esa vida que tiene es la que la hace tan especial. Voy a pedirle a Sandrita que nos lea los versículos 28 y 29. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Y la semilla es la que después produce todo esto. Entonces, la protagonista de esta parábola, como decíamos, es la semilla. ¿Qué cosa tan maravillosa es la semilla? ¿Sí? Es algo asombroso todo lo que hace una pequeña semilla. Ahora, ¿con qué poca atención podemos manejarla las personas? Porque vamos a ser honestos, ¿sí? A veces a la semilla no le damos tanta atención. De una manera muy particular, y podría decir no casual porque Dios está en medio de nuestra vida constantemente, en esta semana les tocó a las chicas tener que estudiar la semilla en la escuela. Están trabajando las plantas. Y ha sido muy interesante, pusimos semilla en agua, tuvimos que buscar semillas, llamar a los vecinos, volvernos locos con las semillas. Lo más interesante es que es un elemento tan pequeño, que no tiene movimiento, que parece que no tiene nada atractivo ni asombroso, pero del cual sale la vida. Y nosotros a veces las manejamos hasta con desprecio, no le damos la atención. Hasta la misma parábola del sembrador, ¿sí?, el sembrador arroja las semillas, las lanza al aire. Y a mí me sorprende justamente cómo las personas, a veces a cosas tan pequeñas, no le damos tanta importancia, porque por ahí desconocemos el poder que tienen en sí. ¿Sí? Lo que nos está dejando la parábola es que algo tan pequeño como una semilla puede producir algo tan grande como la vida. Pero ahora puse la misma pregunta, porque en realidad la semilla, ¿sí?, en esta parábola tiene un significado, que Jesús lo explicó en la parábola del sembrador. Y la semilla sería la Biblia. Y por eso pongo otra vez la misma pregunta, ¿con qué poca atención podemos manejar a las personas? Y ahora no estoy hablando de la semilla, estoy hablando de la Biblia. A veces ponemos más atención a otras cosas y no a la Biblia. Y eso también es para plantearnos en esta tarde el avanzar sobre la parábola. Y decir, ¿qué atención le estoy dando yo a la Biblia? ¿Qué lugar tiene la Biblia en mi vida? ¿La manejo con poca atención? Porque Jesús nos muestra que una pequeña semilla puede producir vida. Entonces, lleguemos a esto de la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer la Biblia por una persona? ¿Qué puede hacer la Biblia por vos y por mí? ¿Qué puede hacer la Biblia cuando vos la compartís a alguien que no conoce a Dios? Un poquito de la Biblia, un versículo, ¿qué puede hacer? Yo por eso les decía al principio, cuando veía lo de la buena semilla, me impacta ese ministerio, que persevera en los años y que el único objetivo que tiene es dejar día a día un versículo bíblico o una meditación. Y si nos pusiéramos a hablar con personas que han tenido el resultado de leer esos versículos, seguramente nos van a decir esa pequeña porción bíblica, ese papelito, que hasta a veces lo arrancamos y se lo damos a alguien, ¿sí?, me cambió la vida, produjo algo diferente en mí. Por eso tenemos que empezar a manejar la Biblia, la palabra, con la misma importancia que esta porción, esta parábola nos quiere enseñar.
¿qué es lo que podemos hacer nosotros con la semilla? Y nos decía Mauricio el domingo pasado lo que dice la Biblia. Lanzarla, ¿sí? Compartirla. La semilla tenemos que lanzarla, la palabra tenemos que compartirla, no podemos privarnos de hacerlo. No podemos hasta veces ni darnos el lujo de elegir el terreno, hay que compartirla. Tenemos que tener esa actitud en el corazón. La semilla misma hace el resto. Esto es lo que nos muestra la parábola. ¿Por qué? Porque la parábola del sembrador y junto a la parábola hoy de la buena semilla, uno la empieza a ver y lo que se produce de vida tiene que ver con lo que hace la semilla. El sembrador solamente la compartió, la lanzó, pero luego el efecto de la vida lo produce la semilla. Por eso, podemos decir, la semilla tiene la vida en sí, ¿sí? Y la Biblia hace el resto también. A veces nosotros pensamos que hay que agregarle algo más. Yo soy un convencido, porque Dios me lo fue enseñando con el tiempo, de que la Biblia hace el resto. De que a veces meter la Biblia donde sea es buenísimo. En una conversación, donde uno pueda meter la Biblia, ¿sí? Aunque la gente diga, uy, pero no es propicio, no es el terreno apropiado. La Biblia dice esto. Escuchalo y meditalo. Te quiero dejar algo que dice la Biblia. Quiero poner la Biblia sobre la mesa. Quiero que la escuches. Porque la Biblia va a hacer el resto. Dios con esta semilla va a hacer el resto. A veces no hace falta que lo hagas vos ni yo. Voy a pedirle a Rocío si puede leernos la porción que tenemos ahora en pantalla en Isaías 55, 10 y 11. Sí. Porque como desciendo de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre, y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para la que le envié. Gracias, Ro. La lectura acá ya dice, no dice que la palabra se compara con una semilla. Acá la palabra se compara con una lluvia, con el agua que cae en la tierra. Porque Jesús es otro ejemplo para hablar de la Biblia y del efecto que produce la Biblia. Y otra vez deja de relieve lo siguiente. La Biblia de por sí, la palabra de Dios de por sí, produce efectos. ¿Sí? Lo que uno tiene que procurar es que se comparta, que se esparza, que corra por todo lugar, que llegue a otras personas. Por eso dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. Así lo plantea el Señor. Tanto en la palabra de la buena semilla como ahora vemos, la Biblia produce un efecto en sí. Entonces la palabra nos empieza a poner de relieve lo siguiente. Nos habla por un lado de la impotencia humana. ¿Por qué digo esto? ¿Qué puede hacer el sembrador para que crezca una semilla que ha caído en buena tierra? ¿Puede hacer algo? Nada. Hasta espera la lluvia. Hoy en día podemos hablar de que, bueno, la regamos, abonamos, pero en aquel entonces solamente se lanzaba y se esperaba que caiga en buena tierra para que pueda producir esa semilla. Entonces el sembrador lo único que hace es lanzar la semilla, pero después no puede hacer que crezca. La semilla tiene vida en sí. Ni vos ni yo podemos alterar, ¿sí? O no deberíamos intentar alterar lo que la semilla tiene, porque ya tiene la vida. Y nos habla también de la potencia divina. ¿Por qué? ¿Dónde se encuentra la vida de la semilla? En sí misma. La palabra de Dios tiene un poder en sí. A mí me encanta, ¿sí? En uno de los salmos se usa una expresión en la cual dice que cuando Dios, ¿sí? Hace con su aliento, ¿sí? Crea el sol. Quiere decir que Dios, con el aliento de su boca, tiene tal poder que produce una estrella. Ninguno de nosotros somos científicos ni astrónomos, pero una estrella como el Sol, por ejemplo, tiene 5.000 grados centígrados. Y Dios lo produce solamente con el aliento. ¿Sí? Yo siempre tengo un mal chiste que digo, yo con mi aliento puedo sacar solamente el orajo. Dios puede hacer soles. Dios con su aliento puede producir soles. Imagínense lo que es con su voz. El poder de su palabra. Y nosotros a veces pensamos de que tenemos que agregarlo, que no es suficiente. Y en realidad, lo que nos está diciendo acá es
la semilla es suficiente, en sí misma tiene vida. Aún una cosa más, ahí ustedes ven tierra. La tierra no le da vida a la semilla. La tierra le da la posibilidad de arraigarse, el agua no le da vida a la semilla, porque la vida está en sí de la semilla. Y eso lo puede decir cualquier biólogo. ¿Sí? El sustrato del suelo va a ayudarla, pero no es lo que tiene vida. La vida en sí de la semilla es propia de ella. Entonces, el crecimiento natural es a menudo imperceptible. ¿Por qué? Decía recién la parábola que el hombre que estaba ahí, ¿sí?, veía y no sabía cómo. Yo lanzo una semilla a tierra y no veo qué pasa. Yo recuerdo cuando estaba en la escuela, en la huerta, tenía un chico que yo llamaba, ¿sí?, Zapallito. No porque lo trataba denigrantemente, les explico por qué. Estaba en primer grado, ahora está en sexto grado, y ellos habían plantado en la huerta semilla de zapallito. ¿Qué hacía el chico? Todos los días venía y me preguntaba, Adrián, ¿creció el zapallito? Y yo, ¿qué le decía? No, todavía no creció. Él quería percibir algo, no podía percibirlo, no llegaba a ver. La semilla estaba bajo la tierra y no veía nada. Y él quería ver, quería ver. Hasta que después de un tiempo creció, pero como venía todos los días, yo ya le decía a este chico, ¿qué haces, zapallito? Porque ya venía todos los días a hincharme, primer grado, imagínense la intensidad. Hasta el día de hoy está en sexto y yo lo saludo y te acordás cuando te decía así y nos reímos juntos. Pero vuelvo a la placa de antes, el crecimiento natural es a menudo imperceptible, más en las plantas. Ustedes pueden ver a sus hijos, ¿sí? Pueden verme a mí, yo creo que César y Alú ven cómo va creciendo Victoria la panza, pero en las semillas es mucho más imperceptible, porque la lanzo a tierra y hasta que sale pasan un montón de cosas que no me entero. Y el espiritual también, a veces es imperceptible. A veces nosotros deseamos que la gente produzca un cambio en su vida apenas escuchó la Biblia. Decimos, viniste a una reunión, escuchaste de la Biblia y ya queremos que vos empieces a caminar con Dios. A veces pasa eso, y a veces no. Yo estuve, por ejemplo, durante 3 años escuchando la Biblia en la escuela y la rechazaba. Pero la palabra me la sembraban. Me ponía la palabra en mi vida. Hasta que un día brotó y empezó a producir. Por eso, el que siembra, un hombre sembró, ¿sí?, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Y eso es lo más espectacular de esto. Yo siempre digo que la persona que sembró la Biblia en mí es una persona que hoy está apartada de Dios. ¿Sí? Federico Hussein, mi amigo de la secundaria. Él puso la Biblia en mi vida, fue uno de los que la puso. Y él no fue el que tuvo el efecto poderoso, no tenía ningún efecto. Él solamente sembró la palabra. ¿Y quién produjo el efecto de la palabra? La palabra, no Federico. Y nosotros también, cuando compartimos la Biblia con otros, no producimos nada asombroso nosotros, porque no somos poderosos. Pero nosotros tenemos que compartir la semilla. Porque va a brotar un día en la vida de personas que nos rodean sin que sepamos cómo. Una buena pregunta para hacernos ahora, en este momento, es ¿cómo actuamos nosotros cuando sembramos la palabra? Porque muchas veces no actuamos correctamente. Muchas veces postergamos la decisión de sembrar la palabra. Yo dentro de mis historias de vida tengo una situación que la tengo como, ¿vieron las uñas encarnadas? ¿Que te molestan? Bueno, por mucho tiempo en mi vida fue como una uña encarnada. Trabajaba en el centro, por ahí alguna vez algunos la escucharon, en una oficina, ¿sí?, ahí cerquita del Luna Park, a 2 cuadras, siempre iba a trabajar, bajaba del subte, caminaba y llegaba a la oficina, había una plaza al frente de la oficina, ahí cerquita del Ministerio de Trabajo. Y recuerdo que había un hombre que vendía encendedores en la plaza. Entonces un día lo veo vendiendo encendedores, yo no fumo, no uso encendedores, digo. Pero Dios me puso en el corazón que tenía que compartirle de Dios, un folleto, algo que hable de Dios. Entonces, me recuerdo que estaba llegando al laburo, entraba a las 9, eran 9 menos 10, y entró una pelea en mi interior. La pelea era, ¿me detengo y me le pongo a hablar a este hombre de Dios? ¿O llego al laburo temprano? Porque también llegar al laburo temprano es un testimonio, ¿no es cierto? ¿Cómo voy a llegar tarde al trabajo? ¿Qué va a decir mi jefe? Decir, no, me quedé predicando en el nombre de la plaza.
me va a tirar algo por la cabeza. Entonces, en esa lucha que tuve yo internamente, que era por ahí dejar un folleto, porque tenía un folleto en la mano, no tenía que poder hablar mucho más, agarré y dije, no, voy a agarrar y voy a ir al trabajo. Al otro día, dije, voy a levantar más temprano para llevarle a este hombre, ¿sí?, una porción de la Biblia. Y a la 8:30 estaba en la plaza y estaba el hombre. Y yo iba y entré otra vez con una discusión. ¿Saben cuál fue la discusión? La misma que el día anterior. Uy, porque si llego 8:30 del trabajo, mi jefe va a tener un recontra testimonio. Va a decir, qué tipo comprometido, Adrián, ¿eh? ¿Cómo le importa el trabajo? ¿Qué ejemplo? ¿Qué hombre ejemplar? Pero Dios no me estaba diciendo que yo tenía que darle un folleto a mi jefe. Me estaba diciendo que tenía un folleto al hombre que estaba en la plaza vendiendo encendedores. Me lo había mostrado con tanta claridad. Adivinen qué hice yo. Voy a dejar que alguno conteste. ¿Qué hice? ¿Fui al laburo o le di el folleto, Damián? Fuiste al trabajo. Fuiste al laburo. Totalmente. Me fui al laburo. No le di el folleto. Y dije, al día anterior me voy a levantar más temprano. Entonces voy a alegrar a mi jefe y voy a darle el folleto a este hombre. Y agarré y me levanté recontra temprano. Estaba en la plaza 8:15. Tenía tiempo de sobra para que mi jefe esté contento y para que este hombre reciba la palabra. ¿Saben que ese hombre nunca más estuvo en ese banco? Hasta el día de hoy, yo me acuerdo de esa situación. Porque no fue ese día, fueron todos los días que siguieron, nunca más vi a ese hombre que vendía encendedores en la plaza. Y yo, cuando lo digo, me agarra como piel de gallina, porque no me di cuenta que lo que tenía que hacer era sembrar la palabra. Y le pedí perdón a Dios porque me equivoqué, dije, no tenía que hacer más nada. Yo me inventé 20.000 excusas para no dejarle un folleto, para no decirle, hablarle de Dios a ese hombre. Y hasta, voy a decir, excusas piadosas, religiosamente válidas si querés. Pero no hice lo que Dios me estaba diciendo, tirar una semilla. No pasa por vos, Adrián, pasa porque tira una semilla. Y la pregunta es, hoy, ¿cómo actuamos nosotros cuando sembramos la palabra? ¿Confiamos plenamente en el poder que ella tiene? Porque no es el poder del que predica. Yo cuando hablo la Biblia, tengo en claro algo, ¿sí? Lo más importante es lo que dice la Biblia. Y yo pienso que lo más importante, lo que digo yo, me estoy equivocando. Y por eso subrayé, confiamos. Porque la que tiene poder es la palabra, la semilla tiene la vida, no el que la tiró. El sembrador la tira, pero la semilla crece porque tiene vida en sí. Entonces, yo a veces digo, yo confío en que cuando comparto algo chiquito de la Biblia con alguien, eso tiene un poder asombroso, que está Dios obrando detrás de eso. ¿Yo creo en eso o no? Por eso dice, un hombre echa la semilla en la tierra. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Esto tenemos que grabárnoslo en el corazón y en la mente. Porque está bien que no sepamos cómo. Pero sí también está bien que entendamos que tenemos que echar la semilla en la tierra. Porque nuestra tarea es esa, nada más. Que nosotros no sepamos cómo se produce la vida espiritual, no significa que Dios no sepa. Nosotros lanzamos la semilla y oramos. Yo siempre digo como otro ejemplo, la vida de mi papá. Por años sembré la palabra en la vida de mi papá. Y mi viejo recién, cuando fue los últimos meses de vida, empecé a ver signos de lo que era la siembra de la palabra en su vida. Entonces, yo por ahí no supe qué pasó, pero yo lo único que me dediqué a hacer es, tengo que sembrar. Tengo que sembrar. Y Dios, de alguna manera, empezó a producir algo en su vida por la palabra que Dios me mandó a sembrar. Así que tenemos que confiar que cuando compartimos la Biblia, Dios usa eso, como la lluvia que desciende, ¿sí?, de lo alto, y no vuelve a ir vacía. Le voy a pedir a César si puede leernos lo que dice Hebreos 4:12 en pantalla. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Miren todo lo que dice de la Biblia. Dice, ¿sí? Que es viva. Y decíamos, la semilla tiene vida en sí. Es eficaz. Eficaz quiere decir que cumple con su propósito. ¿Sí? Lo hace. Lo que la Biblia se propone hacer, lo que Dios se propone hacer cuando habla, lo hace Dios. Es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Sí? Tiene una fuerza para lograr penetrar en el alma de las personas y separar el alma del espíritu. ¿Por qué? Porque el pecado muchas veces mezcla lo que pasa en el alma y en el espíritu. Pero la Biblia lo deja bien en claro y separa eso. Y más aún va al pensamiento y a la voluntad. ¿Sí? Y ve cuál es el pensamiento y la intención del corazón. Y también lo separa. Porque a veces la gente piensa bien y decide mal. La Biblia logra hacer una obra tan grande, tan importante, que no podemos justamente decir, compartir la Biblia, ¿sí? No es trascendente, es totalmente trascendente, puede cambiar la vida de las personas, la cambia, más decir. Compartir la Biblia, aunque sea una porción pequeña, con personas, transforma sus vidas. Así que uno tiene que estar atento a esto, es decir, un hombre tiró una semilla en la tierra, y tenemos que tirarla. ¿Cómo se produce la vida espiritual del alma? Volvemos otra vez lo mismo. La semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Pero mirá vos lo que dice Santiago 1.18. Voy a pedir a Nélida si puede leernos Santiago 1.18. De su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Quiere decir que esta semilla obra lo que Dios quiere obrar. La palabra de Dios cumple con el propósito que Él tiene, como diríamos en Isaías. Y así, cuando nosotros la recibimos en nuestra vida, empezó a producir una nueva vida. Y se nos hizo nacer por la palabra de verdad. Vos, si conoces a Jesucristo, lo conociste porque la Biblia entró en tu vida y empezó a trabajar en tu vida y a transformar tu realidad. Y otra cuestión que tenemos que pensar es, cuanto más lugar le damos a la Biblia, más se hace grande esta obra. ¿Sí? Así que tenemos que darle atención a esto. Hay personas que se desesperan cuando predican la Biblia y temen que esta no hará su obra a menos que ellos sigan ayudándola, y pongo ayudándola entre comillas, de algún modo. Cuando uno actúa así, no confía en la vida en sí de la palabra. Sí, yo prácticamente no soy de esas personas que insisten a otros a que tengan que agarrar y hacer lo que dice la Biblia. Sí soy de las personas que le digo, la Biblia dice esto. Tened cuidado, la Biblia dice esto. Pero no digo, pero tenés que hacerlo. No, la Biblia lo dice. Vos tenés ese problema. La Biblia te va a mostrar claramente que el problema es tuyo. ¿Sí? Yo no puedo obligar a alguien a que haga algo que todavía no le interesa, que Dios lo va a llevar y lo va a empujar por solo cuando la palabra empiece a profundizar en su vida. Porque la Biblia tiene ese poder. Yo no tengo ese poder. Y tengo que dejar que esa persona reciba la Biblia en su vida y que la Biblia empiece a producir. Porque eso es que yo también confío en el poder de Dios. Confío en el poder que tiene su palabra. Y no creo que yo, metiendo de mano, pueda hacer las cosas mejor. Sí entiendo que tengo que compartirla. ¿Sí? Diríamos a diestra y a siniestra. En toda oportunidad, en todo tiempo. Pero no quiero otorgarme que mi habilidad es la que va a hacer que una persona nazca de nuevo. Tengo una vida espiritual. No, eso lo hace Dios, yo no lo puedo hacer. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué hacen estas personas que no confían, ¿sí?, tanto en la palabra muchas veces? Hacen lo que el otro día Mauricio nos decía, que es este de usar semilla transgénica. Quieren mejorar lo que la Biblia dice. Es inmejorable lo que la Biblia dice. Vuelvo a decir, nosotros ya vimos en nuestro tiempo de estudio que en el pueblo de Israel había personas que querían mejorar lo que la Biblia decía, ¿cómo? Produciendo nuevas versiones de los pensamientos de la Biblia, haciendo el Talmud, la Mishnah. Esos eran los fariseos, los escribas, los saduceos. Y lo que generaron fueron semillas transgénicas. ¿Qué produjeron en la vida? En la vida de las otras personas que escucharon, nada. Produjeron muerte, no vida. Jesús fue en contra de eso. Nosotros tenemos que primar, transmitir lo que dice la Biblia. Y después
aprender a cerrar la boca, que eso nos cuesta más. Pero no hay que agregarle nada. ¿Qué vendría a ser una semilla transgénica? Es una semilla corrupta, impura y modificada. O como a veces dice la Biblia, ¿sí? Adulterada también. ¿Sí? Cuando uno va a Pedro, habla acerca de que el falso profeta o el falso maestro es alguien que adultera la semilla, que adultera, que hace como que no sea un mensaje puro. Por eso tenemos que mostrar una convicción fuerte en lo que Dios dice, porque lo que Dios dice da resultado. Y si estás acá puramente es porque comprobaste que lo que Dios dice en su palabra da resultado porque lo hizo en tu vida. Y también tenés que confiar de que compartiendo esa palabra a otros también va a dar resultado, porque es lo que dice Jesucristo. Mirá lo que dice 1 Pedro 1:23. Ángel, ¿podés leerlo? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Mira qué interesante. El renacimiento espiritual que hablábamos, que también lo tuvo Timoteo, y que lo tiene todo aquel que recibe la palabra como buena tierra y empieza a producir, es de una simiente corruptible y no incorruptible, dice. Y de la simiente, la simiente incorruptible, es la palabra de Dios, que tiene una vida para siempre. Es decir, tenemos que evitar mezclar con la Biblia nuestros pensamientos que a veces no tienen nada que ver. Y a veces tienen más que ver con la religión y con ideas preconcebidas con lo que Dios dice. Y esto es una tarea que tenemos que hacerla, porque no es fácil. Porque siempre cuando vamos a leer, no la Biblia, cualquier libro, venimos con nuestras ideas y las queremos intentar interpretar el libro con lo que nosotros pensamos. Pero cuando leemos la palabra de Dios, estamos relacionándonos con Dios y tenemos que decir, Dios, ¿qué es lo que querés decirme vos a mí? Ayúdame a despejar lo que yo a veces pienso que no tiene nada que ver, para ver lo puro que vos decís, que puede transformar mi vida y puede producir nueva vida en otros. ¿Qué nos queda por hacer una vez que sembramos la palabra? Es interesante la imagen de la parábola, porque dice que el hombre duerme y se levanta de noche y de día. ¿Sí? A lo sumo podemos decir, va, riega, si es que no llueve, aunque vuelvo a decir en los tiempos de Jesús, se esperaba la lluvia temprana y la tardía, ¿sí? Como mayor efecto, y a lo sumo si es una planta grande como un árbol se lo podía abonar, pero en las plantas chicas no se tomaba esta costumbre de abonar, se preparaba la tierra y se tiraba la semilla, no se hacía mucho más, se la dejaba descansar cada un tiempo la tierra, pero no había una cuestión de abonarla tanto como hoy se hace, ¿sí? Y el hombre duerme y se levanta. Entonces cuando nosotros sembramos la palabra tenemos que descansar y confiar en que Dios hará su obra con su palabra. Orar por lo que compartimos. Decir, bueno, Señor, esto que dije, lo que vos me decías que tenía que decir. Confío en que vas a hacer la obra. Porque vos lo dijiste. No es que yo lo estoy inventando. Entonces yo compartí esto que vos me dijiste, Señor, lo compartí. Ahora, la parte que yo no puedo explicar la haces vos. Descansar, ¿sí? Tiene que ver con las ideas que vamos a ver ahora. Y más cuando tiene que ver con las plantas, para no terminar siendo zapallito como el NT de la escuela, ¿sí? ¿Sí? ¿Qué nos queda entonces por hacer cada vez que se llama la palabra? Vamos a ver Santiago 5, versículo 7. Neftalí, ¿puedes compartir la lectura? Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Santiago 5:7. ¿Qué está repitiendo todo el tiempo? Tener paciencia. Esperá, aguardá. Dice el versículo 8, Neftalí, te pido que también lo leas, que es el que sigue. Otra vez trae la misma idea. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y aparece la idea de también. El también quiere decir, así como el labrador cuando siembra tiene paciencia, ustedes también tienen que tener ese tipo de paciencia. Y la pregunta es, ¿cuánta paciencia tiene el labrador? A veces meses. Tiempo. ¿Sí? Y espera. Así que Santiago dice, aquellos que siembran
tienen que agarrar, descansar en que lo que hicieron está bien y en que se va a producir el fruto a su debido tiempo, porque Dios es el que está interesado en que se produzca ese resultado con esa semilla. Y hay que tener paciencia. Todas estas veces lo repite, dice, tener paciencia, mirá cómo el labrador espera, aguardando con paciencia, tener paciencia vosotros también. En 2 versículos. Pero me llama la atención esta idea que la vengo masticando hace tiempo. Porque es una idea que para mí es una redundancia. Perdón que se lo diga. Aguardar con paciencia. ¿Sí? O, como dice también el Salmo 41, ¿quién se acuerda del Salmo 41 y lo dice? Voy a hacer tipo prueba de escuelita. ¿Quién me dice qué dice? Pacientemente esperé. ¿Pero cómo? Si espero, entonces, ¿yo puedo decir que se puede esperar con impaciencia? Y la respuesta es sí. No todo el que espera es paciente. Ayer nos pasó que en el Día del Niño nos propusimos que se iban a venir los regalos cuando, ¿sí?, estábamos con la visita de Graciela, que nos juntamos, éramos menos de 10, el protocolo lo permite, Graciela, Lucas, Diana y nosotros 4, ¿sí? Entonces Catalina estaba desde la mañana, Catalina que es impaciente y que tenemos anécdotas familiares de la impaciencia de Catalina, como cuando compramos un regalo para el Día de la Madre, y Catalina en medio de la noche fue y se lo llevó el día anterior, es que no podía esperar más. Catalina es así, la mata la impaciencia, ¿sí? Venía ahí, ayer fue paciente, ayer destacamos de Catalina que creció en paciencia, porque esperó hasta las 12:30 del mediodía para abrir los regalos del Día del Niño, hacer la búsqueda del tesoro que ellas querían. Pero decía, ¿cuándo viene la abuela? ¿Cuándo vienen los tíos? ¿Cuándo viene la abuela? Esperaba, pero esperaba ¿cómo? Con esa cuestión de que no puedo esperar. No quiero esperar, me gustaría ahora. Y la realidad es cuando leía en Santiago, pensaba en la expresión también del Salmo 40 y decía, ¿cuántas veces nuestra impaciencia hace que se arruinen las cosas en la obra de Dios? ¿Cuántas veces nuestra cuestión de no dejar que Dios haga lo que Él va a hacer y sabe hacer mejor que nosotros, y meter nosotros la mano en el medio, trae lío? ¿Cuántas veces nosotros queremos apurar lo que Dios hace bien? Y entender cuál es mi papel y cuál es el de Dios. Y no tomarme yo el lugar de Dios. Porque cuando yo soy impaciente, entonces no estoy confiando. No confío que la semilla tiene poder y que Dios va a producir lo que Él se propuso producir. Sí, se puede esperar con impaciencia. La palabra acá, para paciencia, es macrotumio. ¿Saben lo que significa? Tener largo ánimo. Prolongar el ánimo. Mostrarse longánime. Esa es la idea de la paciencia acá. Quiere decir que, ¿qué es lo que el labrador espera? ¿Sí? Espera el precioso fruto de la tierra. Puede tener un largo ánimo, ¿por qué? Porque sabe que el resultado es bueno. El labrador arma un ánimo fuerte, se fortalece en el ánimo. Cuando mira hacia adelante dice, yo sé que esta semilla que es buena y yo la tiré en buena tierra, va a traer el fruto debido a su tiempo como Dios lo prometió. Y no voy a meter la mano, no voy a empezar a desenterrar a ver qué pasa. No voy a empezar a meter mano porque la puedo dañar. Si los primeros días de vida de una semilla son los más propensos a que si uno mete mano, la mata. ¿Sí? Siempre que hago trasplantes con los chicos, intento que los chicos no la lastimen a las semillas, pero cuando las agarran es inevitable. Por eso, uno tiene que ser cuidadoso en no lastimar lo que Dios está haciendo, de no interferir, sino confiar en que Dios hace las cosas mejor que nosotros. Y cuando vemos esta idea de la longanimidad, me impacta la idea del versículo 8. Dice, afirmad vuestros corazones. Quiere decir que yo sabiendo que Dios no falla, que tantas veces lo cantamos, decimos Jesucristo basta, Él hace todo, Él tiene una obra completa, lo leemos. Si yo sé que Él las cosas las hace bien, y entiendo cuál es la tarea que me puso a mí, no tengo que cansarme de hacerla. Y tengo que confiar en que Él hace su parte y la hace excelentemente bien. Y tengo que afirmar mi corazón. ¿Sí? Tener un ánimo fuerte para poder terminar viendo lo que Dios va a producir en la vida de aquellos que la palabra llegó. ¿Qué es lo que afirma nuestros corazones? La confianza.
Por eso el Salmo 40, cuando también habla de esta idea de esperar pacientemente, ¿sí? Dice el versículo 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. ¿Sí? El hombre que tira la semilla en tierra, el sembrador, confía en Dios. ¿Saben que confiar es tener una esperanza firme? Eso es confiar. Si yo confío, tengo una esperanza firme de que Dios las cosas las hace bien. Y como leíamos en el Salmo 40, vuelvo a decir, estoy feliz porque Dios, que hace las cosas bien, trae alegría a mi corazón, me hace bienaventurado, porque puse mi esperanza en Él, para sacarme del pozo, pero para mover otra cosa también. Porque el que confía en Dios tiene la alegría de saber que Dios maneja las cosas bien. Puse las cosas en la mano de Dios. Tengo una esperanza firme de que esto va a salir bien, porque puse las cosas en el lugar que tenían que estar. Hice lo que Dios me pidió y esperé los resultados que Él da. Por eso tenemos que afirmar nuestros corazones con confianza. ¿Sí? Les dejo para que busquen nomás. En Hebreos 6 dice que, ¿sí?, la confianza en la fe es como un ancla que se arraiga, ¿sí?, en los cielos, en el trono de Dios. Y si se arraiga en los cielos, se arraiga en nuestra vida, se ancla ahí y le da confianza y firmeza a nuestra vida, aún cuando nos cuesta. Por eso, sembremos la palabra. No nos pongamos a discutir, ¿sí?, acerca de qué cosas más podemos hacer. Sembremos la palabra. Recibamos la palabra. Nosotros tenemos la posibilidad de sembrar aquella palabra que recibimos. Es muy difícil compartir algo que yo no recibo. Por eso tenemos que leer la Biblia todos los días, porque también este efecto poderoso de la Biblia, una vez que nosotros hemos sido transformados por ella, cuanto más conocemos la Biblia, más recibimos de ella, más somos transformados. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 1:6. Le voy a pedir a Débora, que está acá al lado, que lo lea. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Hay esta semilla que hay que compartir y que hay que esparcir, pero también es para nosotros, para que nuestra vida sea creciendo. Y es interesante lo que Pablo plantea a la gente de Tesalónica. Dicen, ustedes reciben la palabra en medio de los problemas, y de los grandes problemas, con gozo. Todos los que estamos acá tenemos que anhelar, y voy a decir una cosa más, todos los que están en la iglesia tienen que anhelar recibir la palabra. ¿Sí? Yo no entiendo cuando una persona dice que sigue a Dios y no se relaciona con la Biblia. ¿A quién está siguiendo? Es imposible. Si yo quiero que Dios produzca algo en mi vida, tengo que recibir la Biblia a toneladas en mi vida. Tengo que buscar leer la Biblia y compartirla. Entonces, sembremos la palabra, pero primero recibámosla. Porque la palabra produce nuestra vida. Y recibámosla con la actitud correcta, con gozo del Espíritu Santo. Porque eso va a hacer que produzca grandes cosas en nosotros y que podamos compartirla con otros. No adulteremos la palabra, porque cuando la adulteramos, estamos yendo en contra de Dios, no confiamos en Él, no somos pacientes, no sabemos dejar nuestras cargas en Él. Compartámosla con quien sea, ¿sí? Y sepamos que Dios va a hacer el resto. Y confiemos en sus resultados. Por eso es interesante. Esa expresión ahí en el versículo 28 me llama la atención, porque yo no escribo así, y yo creo que ustedes tampoco escriben así. Cuando dice, porque de suyo, y uno dice, ¿a qué se refiere con de suyo? Y pregunto yo, ¿de qué viene hablando la parábola? De la semilla. De suyo lleva fruto la tierra. No está hablando, este suyo no es de la tierra. ¿De quién es ese suyo? De la semilla. La tierra produce el fruto porque se puso la semilla. Porque si yo tengo tierra y no planto semillas, ¿qué me va a crecer? Nada. Las vidas van a fructificar cuando plantemos la palabra. Entonces dice, de suyo, de ahí, la tierra lleva fruto. Primero hierba, luego espiga, después grano, y el grano lleno de la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. ¿De dónde puede llevar fruto la tierra? De la semilla. De la buena semilla. Vuelvo a decir, empezamos hablando al principio de ese taco calendario, la buena semilla, de ese ministerio que tiene no sé cuántos años, pero creo que tiene muchos, y muchos de ustedes lo conocen hace años. Siempre recuerdo mi suegro comprando las cajas de la buena semilla para repartir, era
un aficionado de repartir la buena semilla. Hasta el día de hoy, los chicos en la fábrica tienen que repartir a las personas que mi suegro le repartían, personas no creyentes, que viene a decir, ¿tenés el calendario que me da tu papá todos los años de la buena semilla? ¿Sí? Les agarró sed de querer escuchar más. Bueno, imitemos esos ejemplos. Esparzamos la semilla. ¿De dónde puede llevar fruto nuestra vida? De la palabra de Dios. Y hoy, para cerrar, voy a dejarles una película y un libro, con el mismo título. La película va a estar disponible, el libro por ahí lo pueden conseguir en algún lugar. Es de una persona que tuvo una esposa que sembró la palabra. Y es Lee Strobel. Cuando la otra vez vimos, dentro de las películas que compartimos, la de Dios no está muerto, en la 2 aparece una persona en el juicio de la maestra que va a dar testimonio, que es Lee Strobel, que es el personaje de esta película, es cómo él llegó a conocer a Dios, viendo si la palabra realmente era verdad. Él quería ver si la Biblia era verdad o mentira. Tanto se metió con la Biblia, que un día la Biblia produjo fruto. Su objetivo no era creer en Jesucristo, Su objetivo era intentar investigar qué tenía. Pero bueno, terminó tan pegado a la Biblia, que la Biblia tiene un poder en sí, y produjo lo que la Biblia produce, lo que Dios quiere producir en la vida de las personas. Aunque su objetivo no era ese. Si nosotros ponemos a la gente en contacto con la Biblia más seguido, seguramente nos vamos a sorprender de lo que Dios puede producir. Así que después les va a pasar, ya tengo la película que ahí Omar me la separó, de paso hago publicidad, llamen a Omar, hoy es aniversario de Omar y Vivi, el que no lo llamó puede hacer no está acá porque está de festejo, ¿sí? Debidamente, pero Omar ya le dejó la película separada y después ustedes para agradecer la película peguen un llamadito y digan feliz aniversario, Omar y Viviana, gracias por compartirnos esta peli y por permitirnos por eso saber cómo la Biblia, y la que ven ahí la foto, es la mujer de este hombre, que primero ella llegó a Jesucristo, y después él, después de mucho tiempo, y de ver cómo ella sembraba la palabra y no producía nada, y tenía que esperar, esa semilla produjo la vida de este hombre, y este hombre terminó escribiendo este libro, que es el caso de Cristo. Él es periodista, pero escribió este libro, que es un libro que ha sido muy importante, ¿sí? Para poder mostrar cómo la Biblia puede transformar la vida de una persona que no cree, pero que sí se involucra con la palabra de Dios. Dejo de compartir pantalla, nos estamos viendo otra vez el rostro todo, así que dentro de un rato vamos a compartir esto y vamos a orar, vamos a dejar, ¿sí? Esto que escuchamos, ¿sí? Que seguramente por ahí después otros lo van a ver por YouTube, como estamos haciendo que a veces también distribuimos la clase por YouTube y seguimos arrojando la semilla, ¿sí? Y podés también compartirlo con otras personas que quieras. Hoy en día tenemos tantas formas de compartir esta semilla, yo estoy sumamente sorprendido. Primero, bueno, si involucremos nosotros con la Biblia más, pero no nos cansemos de compartirla con otros y esperar ver los resultados. Voy a pedirle a Neftalí si puede guiarnos en una oración antes que después nos saludemos y nos despidamos y vayamos a preparar nuestra cenita de hoy. Neftalí, ¿puedes orar? Amado Señor, te damos gracias, Padre, estamos agradecidos por este tiempo. Tú has permitido que nuevamente podamos estar juntos, a pesar de la solamente sembrar y también recibirla, porque tu palabra es poderosa y va a hacer tu trabajo, va a hacer que crezca, y te agradecemos, Señor, por este tiempo. Así te pedimos en nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén.